9 de la mañana, 28 minutos. Abrimos la segunda entrevista de esta mañana y recibimos al representante de los trabajadores en el directorio del BPS, a Ramón Ruiz, porque personas entre 40 y 49 años de edad afiliadas a AFAP voluntariamente pueden revocar opción. Bueno, ¿por qué les corresponde? ¿Cuál es la situación? Esto es lo que vamos a hablar con Ruiz, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo anda? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, se introdujeron algunos cambios con la ley de la reforma de seguridad social planteada y usted ha hecho público a través de redes sociales esta situación, ¿que es cuál? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que con esta reforma jubilatoria se perjudica a la mayoría de los trabajadores que se afiliaron voluntariamente e hicieron opción por el artículo 8. O sea, los trabajadores que se afiliaron voluntariamente y que hicieron opción por el artículo 8 no van a cobrar una bonificación que antes se daba. ¿Qué es el artículo 8? Bueno, el artículo 8 de la ley es el que permite las afiliaciones voluntarias. Y, digamos, como forma de incentivar la afiliación voluntaria, lo que hizo la ley de las AFAP en uno de sus artículos fue crear una bonificación que mejora la jubilación de aquellos que se afilian voluntariamente. Esa bonificación, esa mejora la paga el BPS para que esa persona tuviera, digamos, un atractivo. Era una manera de estimular de que la mayoría de los trabajadores se afiliaran a la AFAP. Bueno, ahora esta ley de reforma jubilatoria resuelve varias cosas sobre este asunto. Primero, se elimina el artículo 28 de la ley anterior que otorgaba esa bonificación de un 50% más. Es decir, que los trabajadores en forma gradual, a medida que empiece a aplicarse esta ley, los trabajadores, sobre todo menores de 50 años, van a tener una rebaja en el monto de su futura jubilación, producto de la eliminación de esta bonificación que hasta ahora se pagaba. Ahora, ¿eso no es un engaño a la población? Porque digo, si vos en un momento te afiliás a una AFAP porque entendés que va a tener un beneficio, ¿eso no hay algún aspecto que contemple esa situación? Bueno, justamente eso es lo que estamos tratando de transmitirle a los trabajadores y trabajadoras que se afiliaron por el juego. Ahí está. Nosotros estamos transmitiendo a todas aquellas personas que son, digamos, afiliados voluntarios y que tomaron la decisión de afiliarse porque el promotor le dijo que iba a tener un resultado y ahora esta ley de reforma jubilatoria elimina el incentivo que había para que se afiliaran. Nosotros estamos informando que esas personas, no todas, pero por lo menos las que están que son mayores de 40 y menores de 50, tienen la posibilidad de solicitar asesoramiento en el BPS hasta el 30 de noviembre de este año. ¿Por qué? Porque esa posibilidad, esa libertad que tenía la persona de elegir, ¿no? La persona tenía el derecho a ser asesorado y a partir de ese asesoramiento elegir si quería quedarse con el artículo 8 o quería estar afiliado pero sin el artículo 8. Bueno, esa libertad, ese derecho, a partir del 1 de diciembre, la nueva reforma jubilatoria, a partir del 1 de diciembre, elimina esa libertad, elimina ese derecho que tenían los trabajadores que habían hecho la opción voluntaria. Nosotros queremos decir que los primeros estudios, las primeras estimaciones que ha hecho nuestro equipo con los compañeros que están, digamos, que tienen la responsabilidad de analizar esto jurídicamente y económicamente, nos están diciendo que el 95% de los trabajadores que se afiliaron voluntariamente ahora no le conviene seguir con esa opción del artículo 8. ¿Porque ganarían menos? Porque ganarían menos. ¿Más allá del incentivo? Y sí, porque en realidad el incentivo no va a existir más. Entonces, cuando lo afiliaron, le dijeron que iba a cobrar la renta vitalicia de la AFAP, la jubilación del BPS, pero con un 50% más. Y ahora... Se elimina el 50%. Se elimina el 50%. Además no se pierde. No, por supuesto. La renta vitalicia se le va a pagar y se le va a pagar la jubilación del BPS sin el incentivo que establecía el artículo 28 de la ley de la Ahora, AFAP. y en ese sentido, pensando, por ejemplo, si yo me quedo solo con la jubilación de BPS sin una AFAP, ¿es lo mismo?
Que si No. lo tengo dividido entre la FAP y la jubilación. Lo que ocurre justamente es que si esa persona que, digamos, elimina la opción del artículo 8 va a cobrar la jubilación solamente por el BPS. Y va a ser mejor que cobrar la jubilación por el sistema mixto, digamos, ¿no? Sin la bonificación. O sea, ahora esos trabajadores que hicieron la opción del artículo 8, con el nuevo cálculo jubilatorio que se van a hacer, van a perder. O sea, yo quiero decirle a todos los que hicieron la afiliación voluntaria, hicieron opción por el artículo 8, que se agenden en el BPS para consultar. No se queden con lo que nosotros estamos diciendo. Tienen la posibilidad, aquellas personas mayores de 40 años y menores de 50, tienen la posibilidad ahora y hasta el 30 de noviembre de presentarse en el BPS, recibir el asesoramiento y se van a dar cuenta que si revierten la opción del artículo 8, si deshacen la opción del artículo 8, van a tener una mejor jubilación. Reiteramos que son las personas que fue voluntario, que no estaban obligadas en su momento a tener AFAP. ¿Qué pasa con el dinero que ya se aportó a lo largo de los años? Bueno, esto que tú decías es muy importante. Tenemos que aclarar que son todas las personas que se afiliaron voluntariamente las que pueden y que tienen entre más de 40 y menos de 50 años las que pueden ir a solicitar el asesoramiento, ¿no? El dinero que estaba depositado en la FAP, en la cuenta individual, porque estos trabajadores aportaban, vuelve al BPS. O sea, el BPS a la persona que deshace la opción, a partir de ahora, esa persona va a aportar solamente al BPS hasta 78.770 pesos. Hasta ese tope, digamos, van a aportar solamente al BPS y todos los ahorros que tiene esa persona dentro de esa franja, o sea, todos los ahorros que envió la FAP por salarios menores a 78.770 pesos, vienen para el BPS. Entonces... O sea, es como si trasladara de una caja de ahorro a la otra. Exactamente. ¿Por qué? ¿Y pasa pasa el 100% de lo que ahorré? Sí, si hubo en algún momento, ese trabajador en algún momento aportó algo a la FAP por encima de 78.770 pesos, eso no vuelve al BPS. Vuelven todos los aportes o todos los ahorros que se hicieron por salarios menores a 78.770 pesos. ¿Y dónde queda esa plata? Y viene para el BPS porque el BPS va a tener que pagar toda la jubilación. Ahora las AFAP hasta 78.770 pesos no van a pagarle la renta vitalicia a esa persona. Nosotros en este momento, cuando la persona hace opción por el artículo 8, lo que hacía era que aunque ganara 20.000 pesos, la mitad de su aporte iba para la FAP y la otra mitad iba para el BPS. Si deshace la opción del artículo 8, todo el aporte va a ir para el BPS y todos los ahorros que tiene por debajo de 78.770 pesos vuelven al sistema solidario, porque el sistema solidario es el que se va a hacer cargo de toda su jubilación. ¿Qué pasa si ganaba 100, por ejemplo? Bueno, si una persona ganaba 100.000 pesos, quizás esa persona, cuando se afilió voluntariamente. O sea, ganaba menos de 78.770 pesos. Entonces se afilió voluntariamente. Pero hoy gana 100. Bueno, esa persona durante un tiempo aportó por debajo de 78.000 pesos. Todos esos aportes vienen para el BPS. Todos esos ahorros que hizo la persona por debajo de 78.700. Eso quedó clarísimo. ¿Qué pasa con el resto? Y bueno, el aporte, el ahorro que hizo por encima de 78.000 pesos queda en la FAP. Porque es bueno decir que... Aunque me desafilie. No me estoy desafiliando. Estoy resolviendo que mis aportes vengan al BPS, todos mis aportes, hasta 78.770 pesos. O sea, una punta que quedaría en la FAP. Si hay un trabajador que se afilió voluntariamente y en algún momento ganó más de 78.000 pesos, lo que aportó por encima de eso queda en la FAP. Queda en la FAP, porque esto no es una desafiliación. Esto es que los que se afiliaron voluntariamente, porque no ganaban más de 78.770 pesos en su momento, luego puede ser que hayan mejorado su salario. Pero acá estamos hablando de trabajadoras domésticas que se afiliaron a la AFAP porque el promotor a veces insistió tanto que terminaron afiliándose. Estamos hablando de trabajadores del comercio, de trabajadores rurales. Estamos hablando de trabajadores de salarios bajos que están afiliados a una FAP, que aportan la mitad al BPS de su aporte y la otra mitad a la FAP,
y que es muy difícil que en algún momento se pasen de 78.770 pesos. Queremos decir que solo un 15% de los trabajadores uruguayos gana más de ese tope. O sea que tenemos, la mayoría de los trabajadores gana menos de 78.770 pesos. Y entonces, ¿cuántos se estima, cuántos trabajadores hay en esta franja entre 40 y 49 en estas condiciones que usted decía? Bueno, eso es difícil de medir, digamos, porque incluso ahora el BPS está haciendo, en este momento el BPS, y esto es muy importante, nosotros veníamos asesorando a las personas que querían revertir la opción del artículo 8 o que querían asesorarse para ver qué hacían. Las veníamos asesorando, pero las veníamos asesorando con un simulador que ahora no sirve, porque ahora cambiaron las reglas de juego. Claro. Entonces ese simulador que nosotros utilizamos para asesorar a las personas ya no sirve. Entonces el BPS está construyendo un nuevo simulador. Mientras construye ese nuevo simulador, el BPS no está asesorando, pero sí está agendando hasta el 30 de noviembre. Entonces le estamos diciendo a todos los trabajadores y trabajadoras que tienen más de 40 años y menos de 50 que se agenden. Seguramente no lo van a asesorar en el breve plazo, ¿no? Pero cuando esté pronto el simulador lo van a asesorar. Entonces, y queremos ser muy categóricos en esto. Es muy importante que se agenden antes del 30 de noviembre. Es muy importante porque estos trabajadores, la mayoría, la inmensa mayoría de ellos, van a ser perjudicados. Eso es lo que nosotros pensamos. Ahora, si todos se retiraran de las AFAPs, que usted explicaba que no es un retiro completo, ¿no afecta el mercado de las AFAPs y por lo tanto pone en riesgo lo que ya se ahorró en ese sistema? A mí, que estoy en contra de las AFAPs, me encantaría que hubiera... Bueno, pero puede significar pérdida para trabajadores también, porque si tengo la plata ahí y se desfinancia ese sistema y después... No, porque la plata que está ahí en la AFAP va a venir para el BPS. Pero usted decía que queda un pedazo del ahorro, una parte. Pero a ver, no estamos hablando de... Digo, eso es para aquellos trabajadores que aportaron por más de 78.000 pesos. Bueno, pero si aportaron es porque tenían recursos. Pero la AFAP ya cobró... No, pero acá no va a haber ningún problema para el sistema, porque las AFAP tienen que ahorrar, tienen que administrar los ahorros de los trabajadores. Y si alguna AFAP no puede funcionar porque, vamos a suponer, no le sirve el negocio y se retira, las otras AFAP absorben los trabajadores y absorben el fondo de esos trabajadores. Y si todas las AFAP privadas se retiraran, hay una AFAP pública, que es del Banco de Seguro del Estado, del Banco República y del BPS, que seguramente va a recibir a todos esos afiliados y los ahorros que esos afiliados tienen. Entonces, ahí hay que tener tranquilidad, que no va a haber ningún problema para los trabajadores, porque el sistema, digamos, de alguna manera, tiene que responder frente a esa situación. Ramón, perdón que me quedó un aspecto colgado desde hoy, prácticamente al inicio. Si yo estoy en esa franja etaria, con este nuevo artículo 8, ¿no? Pierdo el incentivo del 50%, pero si me paso a BPS o si me mantengo en la FAP, ¿no es lo mismo? Bueno, eso justamente va a ser... ¿Hay pérdidas si yo me mantengo en la FAP? Justamente, yo creo que nosotros estamos diciendo que esas personas que se afiliaron voluntariamente y hicieron opción por el artículo 8 van a perder con el nuevo régimen jubilatorio. Van a perder con el nuevo régimen jubilatorio que, entre otras cosas, elimina ese incentivo. ¿Qué es lo que hace el BPS? Le va a hacer dos cálculos. Le va a hacer, bueno, ¿qué va a pasar con tu jubilación si te quedás solamente en el BPS? ¿Y qué va a pasar con tu jubilación si aportás la mitad y la mitad y luego te jubilás una parte por el BPS y otra parte por la FAP? Eso depende entonces de cada caso. Y seguro, pero nosotros, por eso decimos, no se queden con lo que dice la representación de los trabajadores. No, porque una cosa es que yo pierda, además del incentivo, un 25% de jubilación, entonces me conviene irme a BPS, pero si se mantiene igual... Nosotros estamos diciendo que va a haber una pérdida en el monto, en el resultado final de la jubilación para estas personas. ¿Por qué? Entre otras cosas porque se elimina esta bonificación. Pero de todas maneras, lo mejor es que estas personas concurran al BPS a asesorarse y tomen la decisión. Tenemos un problema que nos preocupa también, es que desde el 2013 hasta ahora el BPS asesoró a las personas con un simulador que ya no tiene sentido. Y esas personas tomaron decisiones
Tomaron decisión en base a un asesoramiento que el instituto le dio. Bien. Y tomaron la decisión quizás de quedarse con el artículo 8. Y ahora no tienen las posibilidades de deshacer esa opción, porque ya son mayores de 50 años, y quizás, seguramente, van a tener una pérdida importante. Entonces, ahora nosotros estamos convocando a que las personas entre 40 y 50 años se agenden para recibir el asesoramiento, pero hay que discutir qué pasa con los que ya agendamos y que los agendamos con un simulador, los informamos mal y tomaron una decisión. Bueno, pero ahora están recibiendo el mensaje y Claro, podría seguramente haber una vuelvan nueva- a consultar. Otra Por supuesto, convocatoria. por supuesto. Ruiz, lo tenemos que despedir. Hace poquito además hacíamos nota con usted también a propósito de este llamado para que mayores de 60 años puedan regularizar su situación de aportes. También está el pago de incentivos a las trabajadoras domésticas, temas que iremos también informando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista, 9 de la mañana, 44 minutos. Es momento de hacer una pausa. Enseguida volvemos, hay mucho más Arriba Gente para compartir con ustedes.